Señores, ¿por qué es importante que cuando usted aspira a la presidencia de una nación, usted se prepare, usted dedique ese tiempo de antes de presentar una opción electoral a crear una visión de nación sustentado en dos variables que son fundamentales? La primera, la problemática nacional, y la segunda, la respuesta a cómo superar esa problemática enlazando en el aspiracional del colectivo. Cuando usted tiene eso definido, planteado, entonces con su equipo inmediato técnico usted trabaja lo que es una propuesta electoral. Y con esa propuesta electoral usted está fomentando, mediante la campaña electoral, que el colectivo asuma o no su visión de país, que conozca de sus planteamientos para superar la problemática nacional y cómo es psicoanalizado en todo lo que es el ejercicio frente a un colectivo, el aspiracional, la perspectiva de hacia dónde vamos. Es un ejercicio básico para todo aquel que tiene alguna intención, alguna pretensión de asumir el poder. Cuando usted sustenta sus aspiraciones en lo que tiene que ver con nuclear el hartazgo social en función a un dominio preexistente de quienes estén ejerciendo el poder, usted obviamente que está atacando el 50% de la estrategia. Y atacando ese 50% tiene que agregarle, insisto, la variable de hacia dónde va la colectividad. Pero eso fue esencialmente lo que le faltó al presidente Luis Abinader cuando asumió su campaña electoral, por lo menos en esta última ocasión, para el año ya 2019 a finales. ¿Por qué digo esto? Porque no hay otro escenario para pensar que cuando se está en la oposición. Cuando usted está en gobierno, los días son largos y los años son cortos. Usted tiene que ejecutar. No hay tiempo para pensar, es ejecutar un plan de nación, porque no es verdad, y ahí asumo al anterior canciller de Alemania, Angela Merkel, de que no es verdad que ningún político llega al poder y que la problemática nacional le sorprende. Todo político que está en proceso de aspiración conoce al dedillo la problemática nacional y al conocerla, cuando llega al gobierno, si llega, tiene que darle respuestas a esas satisfacciones sociales o a esa problemática nacional. Pero en este caso, obviamente que el empuje de la sociedad, la indignación que nos generó, los distintos escenarios y pretensiones antidemocráticos del gobierno del PLD es reflejado de distintas maneras desde lo interno de esa organización, después con las elecciones suspendidas, toda la parafernalia en el secuestro al Congreso Nacional. Esto obviamente que Luis se montó sobre una ola y el colectivo, que también muestra razones de equivocación, si no pregúntele a Moisés, y que de alguna u otra manera entonces se votó por un falso profeta para conducir a la nación dominicana en medio de los desafíos más agobiantes que hemos tenido que enfrentar en el siglo XXI, derivado de la pandemia a efectos sociales y económicos. Hemos elegido a alguien que no tiene dimensiones de las ciencias sociales, de la política, de las ciencias políticas, y que todo lo presea sobre la base de una mentalidad de capital, de dinero. ¿Cuál ha sido su accionar en índole privado? Bueno, heredó unas condiciones, unas empresas que tras ponerle en riesgo de quiebra a todas, entonces tuvo que acudir a la figura de un fideicomiso para dirigir sus propias empresas y sentarse a esperar que la administración fiduciaria le pagara y le depositara los dividendos acordados. Es decir, que ni siquiera en su quehacer privado tuvo el debido éxito, ni mucho menos la laboriosidad que implica ser empresario, que es una tarea bastante dura
bastante desafiante y que implica inclusive mentalidad para la innovación permanentemente. Pero también tenemos, por otro lado, que cuando entonces llega el gobierno sin haberlo planteado nunca en su programa de gobierno, la primera premisa que hace valer y le enrostra a todo el país es haber creado aquí la concepción de haber construido un fideigobierno, de que todo entraba al bajo la modalidad de fideicomiso, porque pretendía que esto se dirigiera en piloto automático y que el Estado y que el gobierno central se sentara a recibir los dividendos que 2 o 3 capitalistas ya le dijeran, esto es lo que se facturó, esto es lo que se ganó y coge eso y ya es listo, nada más. La problemática social y económica nunca ha estado en el lenguaje. De hecho, a pesar de que el presidente Abinader es economista, es muy difícil tú dimensionar cuando tú ves a alguien, ese abogado, como habla, el porte, ese abogado, no, ese médico, que se le nota, es médico. Pero en el caso actual, del presidente actual, ni siquiera se dimensiona un acervo de economista. Y las decisiones que se han ido tomando a lo largo de su administración distan mucho de un dominio magistral de lo que se supone de un profesional de la economía. Pero no es que no maneje las variables de la economía, digamos, ahí está el andamiaje del Estado para eso, pero es que sus decisiones carecen de dolencia social. Y yo creo que con un gobierno de indolencia social, enfrentando problemática nacional y sin tener las condiciones básicas de dirección y conducción del Estado en atención a la problemática del Estado, es uno de los principales riesgos que tenemos como nación. Es que aquí poco a poco se ha calado el pensamiento de que el primer problema que tenemos que superar no es ni siquiera los efectos económicos de la pandemia y de la guerra, es la misma administración, es el mismo gobierno, el primer problema de este país. No ha habido respuesta en la seguridad pública, no ha habido respuesta en la inflación de la economía, no ha habido respuesta en las principales preocupaciones que tiene la población, y todo lo que han hecho son siempre medidas que son susceptibles de reversa, o por lo contrario. Por ejemplo, miren el caso del sistema eléctrico. La tarifa por un tubo, sin ningún tipo de piedad, con toda la indolencia sobre el pueblo, mientras los funcionarios del sector eléctrico, todos, subiéndose los salarios de manera desmedida e indolente frente al pueblo, que está haciendo malabares para comer, que usted llega con un carrito a la caja del supermercado y es mentalmente, paso esto primero, paso esto después. ¿Cuánto llevo? Porque no da. Usted se encuentra con una caja de sorpresa. El dinerito no está dando. Las medicinas, ya las hemos ido viendo, es por las nubes. Y si algo te queda en el camino del supermercado a la casa, te pueden asaltar. Y tampoco hay respuesta para eso. Entonces, bajo esta indolencia de esta administración y la falta de propuesta de hacia dónde va la nación, yo creo que, sin lugar a dudas, el principal problema que está enfrentando este país es el propio gobierno. Y por eso, por más malabares que haga el gobierno de Luis Abinader, con medidas populistas de los problemas que ellos mismos crean, por más encuestas y estratagemas baratas, sin ningún sustento de credibilidad hacia lo público que quisieran imponer en el país, no tendrán eco, no tendrán satisfacción, porque todavía no entienden por qué ganaron, todavía no entienden para qué se gobierna y obviamente mucho menos van a entender por qué el 24, en el 2024, es para afuera que van.